En este video vamos a presentarles algunos datos sobre los periodos de la Ilustración y el Barroco. Comenzaremos con el periodo barroco. El periodo barroco fue un periodo situado en el siglo XVII y finales del XVIII en el occidente de Europa. Este periodo trajo grandes cambios para la literatura, el arte, música y pintura. Este periodo basado en tecnicismos engañoso, caprichoso, basado sobre todo en los pensamientos de los burgueses, los ricos de esta época. Esta época demostraba o era basada en la economía que se le pasaba en el tiempo donde los ricos tenían todo y los pobres eran poco y bastardos, que debían obedecer a todo lo que les ponían los ricos. Este periodo también fue dado en la época difícil y esta era cuando los protestantes y los católicos se encontraban en guerra. En la política encontramos una era regida por el capitalismo, donde los ricos se hacían más ricos y los pobres aún más. Una era de dolor para el pueblo, una total oscuridad abarca toda Europa occidental. En esto se basaban las obras del barroco, en mostrar la vida del pueblo para la época. Algunas de sus obras más importantes son Una nariz de Francisco Quevedo, una obra representativa donde muestra gran y compleja unas actitudes que en esta época se veían en los burgueses. Una obra donde se observaba las dolencias de un pueblo humillado de Luis Góngora y La noche, una obra representativa al pueblo y a la oscuridad que se abarcaba. De Lope de Vega, esta época regida por diferentes periodos, los cuales son el arte gótico, un periodo artístico surgió en el siglo XVI y se vio en el norte de Francia, y se expandió por todo el occidente. Este arte brindaba profundas obras que llevaban a la persona a pensar acerca de sí mismo y sus actos. El romanticismo, un movimiento cultural, surgió en Alemania y en el Reino Unido. Esta surge como una contrariedad al racionalismo de la Ilustración. Se caracteriza por demostrar los profundos sentimientos hacia las personas, haciéndoles nacer sentimientos de amor y pasión. Modernismo es una renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX y principios del XX. Este se basaba en crear un arte nuevo, joven, libre y moderno. Esta es la primera parte del video, a continuación la ilustración. La ilustración fue un periodo donde se vio una renovación de pensamiento, un cambio que se dio gracias a la filosofía. Se desarrolló a finales del siglo XVIII y para algunos en el siglo XIX. Los pensadores de la ilustración pensaban que la razón era el único medio para el cambio, y era una gran forma para dispersar la oscuridad que estaba en tiempo anterior en el siglo XVIII. Se conoció como el siglo de las luces. Un movimiento que se dio o se vio fue el neoclasicismo. El neoclasicismo surgió en el siglo XVIII para dar forma proyectiva al movimiento estético que mostraban en sus artes principios intelectuales y que consecuentemente se veían afectados por características, cantantes, para llevar una vida mejor y empiezan a crear un movimiento que contenga un nuevo surgir y pensar. Así que con lo anterior definimos a esta época en su parte política, como una época de unión donde los ricos y pobres pensaban, un nuevo surgimiento, un surgimiento puro. Así que lo identificamos. Es una política, estaba regida por el razonamiento. Su contexto histórico está establecido en una época de renovación, donde la gente buscaba dejar la oscuridad del capitalismo y la monarquía, por un razonamiento humanismo y la ayuda de todos. Se caracteriza por el humanismo y realismo como movimiento, ya que le enseñaban a la gente el razonar y buscar la verdad. El arte, como ya he dicho, era neoclásico y estético, donde las obras eran sobre el pensamiento y el razonamiento de las personas, además de hechos históricos y de conocimiento sobre el mundo. Las obras autores principales son John Locke y el ensayo sobre el gobierno civil, donde explicaba los poderes del Estado; Francisco Voltaire, cartas filosóficas, donde explicaba la razón del hombre; Juan Jacob Rousseau, el contrato social, donde establece la organización del Estado.